Hola gente, ¿cómo están? De antemano pues espero que todos estén muy bien. Bueno mi gente, hoy te voy a hablar sobre el FOMO o el miedo a estar perdiéndose algo genial. La rutina que normalmente tiende a ser aburrida puede generar en nosotros expectativas de poder estar perdiéndonos momentos inolvidables que otros están viviendo. Esta sensación no es ningún problema, excepto cuando dejamos nuestra rutina y sus quehaceres para hacer aquellas cosas que creemos que nos darán momentos únicos, con la ansiedad o el miedo de que si no lo hacemos nos perderemos de cosas muy importantes. A continuación te detallaré algunos consejos que puedes hacer para luchar contra el miedo a perderse algo o el FOMO. Pero vamos a describirte qué es el FOMO. Vamos a dártelo a entender más a fondo. El FOMO se entiende como un tipo de ansiedad social caracterizada por un deseo de estar continuamente pendiente de lo que otros están haciendo. Las personas con esta patología buscan constantemente una interacción con los demás porque sienten la inseguridad por estar ausentes ante eventos importantes en la vida. Si bien este fenómeno no es nuevo, pero con el advenimiento de las redes sociales y la era digital, la posibilidad de vivir en vivo y en directo cualquier evento público o privado hace que nuestra mente pueda creer constantemente que nos perdemos de cosas importantes y que nuestra vida no tiene el mismo valor que la de los demás. Bueno, aquí te voy a dar algunos consejos para luchar contra el FOMO o este fenómeno. A continuación te sugiero prácticas para ayudar a liberarte de las garras del FOMO y mejorar la calidad de tus relaciones así como tu bienestar en general. Lo primero que tienes que hacer es desacelérate. La mayoría de nosotros nos movemos a un ritmo más rápido de lo necesario o beneficioso para nuestros mejores intereses. Tómate tu tiempo al comer, conducir, hablar para hacer el amor o participar en las tareas de la vida diaria. Practica el discernimiento en cuanto a distinguir lo que es verdaderamente importante y necesario de lo que es meramente deseable y elige eliminar algunas de las cosas que no contribuyen a la profundización de la calidad de tu experiencia de vida. Otras cosas que tienes que hacer: ve por la experiencia, no por el símbolo. Centrarse en la experiencia es un sentimiento de logro, aventura, conexión, diversión, respeto por uno mismo, libertad, que subyace al objeto o símbolo. Riqueza, matrimonio, un automóvil deportivo, una casa lujosa. Eso nos ayuda a distinguir lo que es verdaderamente satisfactorio de lo que solo puede proporcionar una sensación temporal de placer. Tienes que estar dispuesto a no tenerlo todo. Las necesidades son limitadas, los deseos son infinitos. Aceptar la futilidad esencial de tratar de cumplir todos los deseos que tenemos es mucho más sabio que satisfacer todos nuestros impulsos de gratificación. Tienes que hacer una cosa a la vez. Cuando las personas intentan dedicarse a demasiadas tareas a la vez, por lo general no tienen éxito. Cuando se concentran en una sola tarea y le prestan toda su atención, no solo es más probable de que tengan éxito en la producción de un resultado de alta calidad, sino que su nivel de satisfacción al realizar la tarea es mucho mayor. Practica la atención plena. En lugar de perseguir lo que puede ser solo una ilusión de felicidad, podemos esforzarnos suavemente por la profunda satisfacción de que viene con el cultivo de la atención plena. La práctica de estar presente en nuestras vidas y dar conciencia sin perjuicios a nuestro actual. Prioriza las relaciones sobre las adquisiciones. Invertir tiempo, energía en las relaciones y cultivar las habilidades que requieren puede ser una de las mejores cosas que podemos hacer para atraer niveles más altos de satisfacción a nuestras vidas, lo cual es un antídoto maravilloso para la actividad compulsiva que caracteriza el FOMO. Saborea el momento.
Tómate el tiempo para detenerte en las experiencias placenteras en lugar de apresurarte en la búsqueda de la próxima emoción. Cultiva una actitud de gratitud. En lugar de perseguir fantasías que creemos que nos satisfarán, podemos cultivar la gratitud. Esta práctica nos permite apreciar más profundamente lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta o deseamos. Disfruta el proceso. Integrar estas prácticas en tu vida puede ser una labor de amor y puede experimentarse como una bendición y una oportunidad en lugar de una serie de obligaciones.